Hola a todos y todas, mi nombre es Franco de la Fontana y les voy a mostrar la presentación del trabajo denominado Aplicación de R para analizar la perspectiva del consumidor sobre la consistencia de alimentos. Como marco introductorio, podemos decir que los estudios con consumidores, en particular de tipo cualitativo, nos permiten comprender y explorar sobre las percepciones del consumidor y sobre las decisiones de compra que tienen los mismos sobre distintos o diversos productos alimenticios. De nuestro particular interés, el término consistencia suele usarse en Argentina cuando se habla de textura de un alimento, pero es un término no utilizado comúnmente como descriptor en el análisis sensorial de alimentos, en particular cuando hablamos de la textura de un alimento. Por ello nos propusimos utilizar las distintas herramientas de R para explorar la perspectiva del consumidor sobre el concepto de consistencia de un alimento. Para ello lo que realizamos a través de un muestreo no probabilístico, hemos realizado un cuestionario online mediante Google Forms, el cual era difundido a través de diferentes redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, y a su vez era compartido por diversos usuarios o consumidores. Lo que debían responder en este cuestionario eran distintas preguntas abiertas donde tenían que definir con sus propias palabras lo que era una consistencia de un alimento, lo que era alimento consistente, alimento muy consistente, alimento poco consistente, y a través de la triangulación de datos y en función de la similitud de respuesta, todos los términos que fueron utilizados por los consumidores fueron agrupados en categorías. Y aquí donde radica nuestro interés en particular de presentar este trabajo, ya que hemos utilizado distintas herramientas de RStudio a través de la librería de TAME, la cual toma conceptos y herramientas del text mining, para poder analizar y trabajar estos datos de la mejor forma posible. A través de las funciones que tiene esta librería, como bcorpus y TM-map, pudimos extraer, formar el corpus de texto que fuimos a analizar, poder extraer los distintos signos de puntuación, artículos y palabras conectoras que no eran de interés para el estudio, transformar las palabras que estaban en mayúsculas en minúsculas para poder analizarlas de igual manera, conformar una matriz de datos a partir de todo este corpus y por su posterior análisis de frecuencias eh, que lo realizamos con estas funciones que están aquí. Para poder visualizar los datos utilizamos la librería ggplot2 y hemos analizado un análisis de correspondencia para establecer las asociaciones entre los distintos términos utilizados por los consumidores con sus respectivas categorías. Han participado en este estudio 390 consumidores, de los cuales la mayoría eran mujeres, y de los cuales la mayoría tenían entre 18 y 50 años, y en particular con el término consistencia de un alimento, han utilizado 130 términos diferentes para definir consistencia, siendo los 10 más frecuentes, como podemos ver en este gráfico de barras, que textura, nutritivo, firmeza, solidez, dureza, densidad, composición, calidad y blando y alimento, fueron los términos que más han utilizado y los que más se han repetido en este análisis que hemos hecho en cuanto a la respuesta de los consumidores. Todos estos términos fueron agrupados en 22 categorías, de las cuales las 7 más frecuentes fueron nutrición y salud, textura general, estado físico, apariencia y textura visual, vida útil o tiempo, firmeza, parámetros físico-químicos y dureza. Podemos ver que es que lo vamos a ver posteriormente, hubo una mayor frecuencia de términos relacionados a la nutrición y a la salud o lo han relacionado directamente como un sinónimo de textura. Del análisis de correspondencia lo que podemos decir es que los consumidores asociaron la definición de consistencia con términos relacionados, como vimos recién, a la textura y a la salud, a la nutrición y salud, a términos relacionados al sabor de un alimento y términos hedónicos, más relacionados a la aceptabilidad. En cuanto a los alimentos muy consistentes y consistentes, los han relacionado con términos en categorías relacionadas al valor nutritivo, pero con alimentos con muy alto o alto valor nutritivo, utilizando términos relacionados a la textura auditiva y manual, a la dureza, y dando como ejemplos alimentos de textura sólida o blanda. Y en particular, de los alimentos poco consistentes, han asociado a los consumidores con categorías relacionadas a un bajo valor nutritivo, utilizando términos relacionados como blandeza, fluidez, y dando como ejemplos alimentos de textura más bien semisólida o líquida. Entonces, en función a este análisis, lo que podemos decir es que los consumidores han asociado la consistencia de un alimento con su valor nutricional. Eso fue un hallazgo relevante en particular, y a su vez también con distintas características relacionadas a la textura, lo que nos brinda una, un amplio conocimiento de cómo, a través de los estudios cualitativos, podemos obtener una percepción más profunda del consumidor en cuanto a la construcción de un concepto, que en el análisis sensorial del alimento nos interesa bastante.
En cuanto a la aplicación de R, la verdad que resultó práctico y efectivo poder utilizar la diversidad de librerías que tiene R para poder procesar los datos, desde que los tenemos en crudo como un texto, y con las distintas librerías pudimos llegar a un correcto resumen de los datos que poseíamos para poder posteriormente poder realizar adecuadas visualizaciones y un adecuado análisis, como por ejemplo con librerías de Facto Miner, para poder hacer análisis multivariado y obtener conclusiones eh, bastante interesantes en cuanto en lo que nos interesa de esta área en particular. Así que muchas gracias por su atención, les dejo mi contacto por cualquier consulta que quieran realizar, y siempre agradecer a los distintos institutos y proyectos de investigación que se encargan de financiar y nos colaboran con este tipo de investigaciones. Hasta luego.